En el mundo hay películas que envejecen mal, y luego está Rambo 3. Rambo 1 hablaba del abandono al veterano y te contaba un mensaje propagandístico al final. Rambo 2 reescribió la historia olvidando sus traumas para ganar en Vietnam en un videoclub. Y en Rambo 3 vemos a Stallone luchar hombro con unos amables hombres de túnica y turbante, los mismos que años después llenarían a Europa y Estados Unidos de bombas. Rambo 3 es una vergüenza, una basura de propaganda que aún despierta con pesadillas a medio Hollywood y al propio Stallone, su productor, porque lo que en 1988 parecía un homenaje al valiente pueblo afgano, terminó siendo un brindis a la peor escoria de la peor calaña de esa época. En este vídeo vamos a ver cómo se construyó un relato de la Guerra Fría, cómo Reagan llegó a comparar a estos señores con los padres fundadores de los Estados Unidos mientras la CIA los armaba y financiaba, sabiendo perfectamente el monstruo que estaba alimentando y que luego se les volvería en su contra. Hoy vamos a desarmar Rambo 3, explosión a explosión, hasta revelar su cara más turbia. I'd like the people to walk out of this film being entertained, and if you can make a statement and also entertain, that's the most important thing for me. Now, in Rambo 3, are faced with their greatest challenge, assisting Afghan freedom fighters in their conflict with Soviet forces. El plano final de Rambo 3 no es un helicóptero ni una explosión, es una frase, dedicada al valiente pueblo de Afganistán. Y en 1988 sonaba solemne, incluso heroico, un homenaje a los nuevos Freedom Fighters que luchaban contra la malvada URSS. Pero aquí viene la trampa, no decía mujahidines, decía pueblo. Aunque en aquel momento, pueblo era un eufemismo que todos entendían. El espectador veía a Rambo abrazado a guerrilleros idealizados en pantalla, los cuales se llamaban a sí mismos mujahidines. Esos que Washington ya financiaba con millones. Y no solamente con millones, también con propaganda. Su propio presidente los recibía en la Casa Blanca. We've just held a very useful discussion of the Islamic Union of Mujahideen of Afghanistan and other members of his distinguished delegation. Y los trataba como héroes. Ronald Reagan llegó a presentarlos públicamente como los equivalentes morales a los padres fundadores de los Estados Unidos. Era la foto perfecta para la propaganda de la Guerra Fría. Guerrilleros barbudos convertidos en símbolos de la libertad, mientras la CIA multiplicaba el presupuesto secreto para inundar Afganistán con armas y millones de dólares. Les daba la mano en el despacho Oval, los paseaba por el Congreso, los presentaba como la vanguardia de la libertad. Fotografías oficiales que parecían el de un equipo de fútbol invitado a lanzar la primera bola en un partido, pero con turbantes, barbas y un historial sangriento detrás que no era para nada secreto, o al menos para Reagan. Hombres que en la película de Rambo eran representados como fieros guerreros curtidos en la montaña, envueltos en túnicas ásperas y con un aura de resistencia romántica. En esas visitas había de todo. Algunos de esos hombres, aplaudidos entonces, terminarían años después en las listas negras, señalados como terroristas internacionales. Pero en aquel 1988, esto no importaba. Importaba la foto, importaba el titular. Importaba que en Occidente pudiera vender a estos aliados como los buenos. La película cerraba con un brindis a quienes, fuera de plano, ejecutaban prisioneros, decapitaban maestras y torturaban civiles. Vamos, lo mismo que hacen a día de hoy, pero como antes lo hacía contra los malos, todo correcto. Un brindis que, visto con la perspectiva de hoy, suena a dinamita con retardo. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union, and we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. But let's be careful what we sow, because we will harvest. En esos mismos años, un joven saudí llamado Osama, seguido con su nombre de Bin y luego de Laden, ya financiaba campamentos en Pakistán para entrenar voluntarios árabes. Su red fue celebrada entonces como parte del esfuerzo anticomunista. Lo que en Washington se veía como el apoyo legítimo a la libertad fue en realidad el germen de un grupo llamado Al, de apellido Qaeda. Perdón por la censura, pero no quiero que YouTube me pegue un shadowban, porque ese homenaje aparentemente inocente no se quedó en los créditos, se convirtió en un eco incómodo que volvería años después. Para entender cómo se llega a ese brindis final, hay que mirar antes lo que pasó con el personaje. El Rambo que lloraba en First Blood, acorralado en una comisaría, ya no existe. Ese hombre roto fue resucitado en Rambo 2 como un semidios vengador, inmune al ridículo, y en Rambo 3 ya no queda nada de aquel Rambo de la primera. La película abre en Tailandia. Rambo se gana la vida con trabajos manuales y se desahoga en peleas clandestinas.
como un monje guerrero que prefiere el silencio a la gloria, mostrando un conflicto interno entre su naturaleza de soldado y su deseo de tranquilidad. Cuando Trautmann aparece para ofrecerle una misión en Afganistán, Rambo se niega. Es la reacción lógica de un hombre marcado por el síndrome post-Vietnam, que ya cargó con una misión suicida en la jungla y ahora quiere paz. Ese matiz no fue casual. En los primeros borradores, Stallone quería que Rambo aceptara la misión sin titubear, pero su co-guionista, el cual por cierto era un veterano de Vietnam de verdad, insistió en que no. Rambo no podía lanzarse de cabeza otra vez. Primero debía rechazar. Primero debía mostrarse cansado, incluso humano. Solo así tendría sentido que, cuando el deber o la lealtad sobre todo le arrastraran, volviera al combate. Pero esa lealtad ya no sería un país ni una causa. I want for our country to love us as much as we love it. En Rambo 3, la ideología aparentemente desaparece. I prefer to think of him as a hero. He's a man who is obligated to devote his life to the defense of his country. I think he feels himself a good man who is defending, if you will, democracy in the world. Lo único que queda es el vínculo personal con Trautmann. Esa despolitización del héroe contrasta con la politización absoluta del enemigo. Uno es reducido a una caricatura soviética y el otro a un rostro noble y agradecido. Así, su vuelta a la acción parecía impulsada más por lealtad personal que por un fervor bélico. En cuanto Trautmann cae prisionero, Rambo regresa a la guerra. Solo que esta vez no es Vietnam, es Afganistán. Y ahí arranca el Pulitzer reportaje y empieza el National Geographic del extremismo radical. But this time, yeah, we defeat the entire Soviet army. Indeed. The two of us. Now, I know this With some help. La guerrilla se presenta como un pueblo noble, con túnicas ásperas y una aura de resistencia romántica. Guerrilleros convertidos en héroes nobles, en campesinos de mirada pura capaces de resistir la maquinaria soviética con caballos y cuchillos. Hasta añadieron un niño que aprende de él como si fuera su padre adoptivo. Caballos enfrentándose a helicópteros, rituales envueltos en fuego de montaña, todo construido para que el espectador vea épica y no fanatismo. We're trying to make this as realistic as possible, so to do this has been a difficult affair. La propia producción alimentó el espectáculo. Recordemos que el director de la primera entrega fue despedido y sustituido por otro más aficionado a la pirotecnia para el rodaje de la segunda entrega, y que también hicieron el guión completo de James Cameron porque había pocos disparos en la segunda entrega. La tercera siguió esta estela, se rodeó en Tailandia, Israel y Arizona, con un presupuesto desorbitado que se tradujo en pólvora, más de 200 actos de violencia y más de 100 muertes en menos de 2 horas, récord Guinness incluido. Explosiones a ritmo de videoclip, chistes entre disparos y frases de póster listas para las camisetas. Ese humor no fue casual. Stallone presionó para incluir frases cortas y cómicas que suavizaran la violencia y permitieran vender la película como un espectáculo global. Fue la primera vez que Rambo adoptó un tono autoparódico, un giro que rompía con la seriedad de las dos anteriores y que muchos críticos interpretaron como el inicio de su decadencia cinematográfica. Se puede leer incluso como un gesto de rivalidad. En los 80, Stallone y Schwarzenegger competían por el tono del cine de acción. Mientras que Rambo había nacido como un drama seco sobre un veterano traumatizado, los personajes de Schwarzenegger estaban acostumbrados a soltar chistes entre disparos, como en Predator o en Commando. let off some steam, Bennett. Esta mezcla de músculo, violencia y humor convirtió a Arnold en un icono global, y no es descabellado pensar que Stallone intentara imitar esta fórmula para que Rambo 3 no quedara rezagada frente a su competidor. Quizás por ello Stallone acabaría protagonizando Alto dispara mi madre, que sería una basura de película, pero por lo menos no es Rambo 3. El problema del humor es que en esta película es que ese tono no encajaba con la naturaleza del personaje. Un Rambo que se reía en mitad de una masacre dejaba de ser un veterano atormentado y se convertía en una caricatura. Y lo que había empezado como la historia de un veterano maldito terminó convertido en un parque temático bélico a la medida de Reagan. Y lo más inquietante es que millones lo compraron. En Estados Unidos la película fue un fracaso relativo, pero en Europa y Asia recaudó lo suficiente para consolidar a Rambo como un icono global y seguir vendiendo muñequitos, porque estamos a lo que estamos. La paradoja es que su mayor éxito fue fuera de casa, en mercados donde la propaganda sobre Afganistán apenas tenía un sentido histórico, pero donde la fórmula de héroe solitario contra el imperio malvado resultaba universal, un poco a lo Star Wars, pero que para el público no era propaganda, era entretenimiento, y así te la cuelan. Y hablando de Afganistán, en Afganistán, Rambo no encuentra complejidad, encuentra un decorado. Maybe want to see the picture to see what went down in Afghanistan. What was this all about? Why was the Soviet Union there? And why were they leaving? Certainly some of those questions are addressed in the film. La película borra cualquier rastro del gobierno afgano, que ya combatía a los mujahidines antes de la llegada de los soviéticos, que esto se lo olvida.
También silencia que sus guerrilleros ya se degollaban entre sí mucho antes de vencer al Ejército Rojo. Lo que vendría después, la guerra civil entre ellos y los bombardeos indiscriminados sobre Kabul, ya estaba incubándose, a cámara lenta. Pero mostrar esto implicaba desmontar medio guión. La versión de un pueblo puro contra invasores se vendía mucho mejor. Y no te equivoques, este vídeo no es una oda prosoviética. La URSS también convirtió a Afganistán en su tablero de ajedrez. Cuando en 1979 un presidente afgano fue ejecutado por sus propios rivales dentro del partido, Moscú envió paracaidistas para imponer un sucesor dócil y asegurarse que Kabul no se le escapaba de las manos. Lo que Rambo 3 jamás cuenta es la complejidad previa a ese momento. El gobierno comunista afgano había nacido de la revolución de Saur en 1978, un régimen que pretendía modernizar el país. Redistribución de tierras, educación para mujeres, campañas de alfabetización en zonas rurales, reformas que buscaban romper estructuras feudales y religiosas enquistadas durante siglos. Lo mismo que no le gusta a nadie a día de hoy, pero si lo hace un comunista está mal. Ese fue el pecado original. Para los mujahidines, enseñar a leer a una niña era tan grave como profanar una mezquita. Para los terratenientes, repartir tierras equivalía a un robo. Así estalló una guerra civil mucho antes de que entraran los soviéticos. Un gobierno reformista en Kabul contra una insurgencia islamista alimentada desde fuera. Pero nada de esto aparece en pantalla. En la película no hay revolución, no hay reformas, no hay fractura social. Solo un pueblo idealizado, aunque se idealiza el monstruo que atentaría décadas después contra Occidente y a un invasor caricaturizado. Rambo 3 es propaganda por omisión. Borra la historia para que la épica sea digerible. El enemigo, como en la segunda entrega, es pura caricatura. Generales con el ceño fruncido, soldados que gritan órdenes en un pseudo ruso inventado. Que es que el ruso es inventado, que se habla de puertas para afuera, para impresionar a las visitas, pero que es que ahora estamos solos, que no hay nadie. Y uniformes siberianos en pleno desierto durante el día. No vaya a ser que se te olvide de que son rusos, ojo cuidado. Parecen villanos sacados de un cómic barato, incapaces de articular una frase creíble y ni siquiera se les concede un idioma auténtico. Un artificio que refuerza la idea de que no son personas, simplemente NPCs que matar. Y frente a ellos, cómo no, Rambo. El cuerpo convertido en un certificado de verdad, el músculo filmado como una alegoría de poder. Y si en First Blood la violencia era consecuencia de un trauma, aquí es un parque temático. Rambo ya no se esconde ni recuerda cicatrices. De hecho, en esta lucha de frente casi todo el rato. Guía a la guerrilla como un caudillo y enfrenta caballos contra helicópteros como si el absurdo fuese épica. Incluso se permite hasta chistes en mitad de un tiroteo. Más que un relato épico, es un catálogo de fuegos artificiales con una moraleja prefabricada. Los buenos siempre ganan. Bueno, menos en Vietnam, ahí ya no. Solo que quizás, en un futuro esos buenos bendigan a ponerte una bomba en tu cocina. El contraste es brutal, un enemigo de cartón y un héroe de acero. Pero lo peor de todo es que Rambo 3 no solamente ha envejecido mal por la propaganda, también quedó muy desfasada para aquella época como película de acción. Lo llamativo es que, mientras Rambo 3 duplicaba las fórmulas ya gastadas, el resto del género de acción se movía en otra dirección más moderna. Predator había puesto a un comando entero en jaque frente a un enemigo invisible. Frente a eso, Rambo parecía un fósil, una fantasía maniquea, cuando el público ya empezaba a demandar algo nuevo. Mientras tanto, Stallone traía una guerra reducida a un cómic, diseñada para no incomodar al espectador ni obligarle a pensar sobre la basura que estaba viendo. Porque lo que escondía detrás esta película era muy jodido. Mientras en la pantalla todo era cómic, fuera se estaba librando otra guerra. Y no era la de Rambo contra helicópteros de cartón, era la de Washington contra Moscú, usando Afganistán como tablero. Como he comentado antes, en 1978 el gobierno afgano de corte comunista ya combatía a los mujahidines en el interior. Después, en 1979, Estados Unidos aprueba fondos secretos para una insurgencia meses antes de la invasión soviética. Se llamaba la Operación Ciclón. Arranca con la CIA canalizando dinero y armas a través del servicio secreto pakistaní. No es como en la película Venden, donde los estadounidenses van a ayudar a un pobre pueblo que está siendo invadido por un malvado imperio. No fue una reacción, fue un movimiento deliberado. El propio asesor de Carter lo admitió sin rubor. La ayuda buscaba aumentar las posibilidades de que Moscú interviniera en ayuda del gobierno afgano. En otras palabras, provocar la invasión. La URSS entra en Afganistán en diciembre de 1979, tal y como Washington había calculado milimétricamente. El objetivo ya estaba marcado, darle a la URSS su propia Vietnam. Con Reagan, el plan se multiplicó. Más millones, más armas, más propaganda.
La orden ejecutiva NSTD 166 lo deja por escrito: ampliar la ayuda militar, la guerra psicológica, las radios clandestinas y la presión en la prensa. Todo aprobado, todo en nombre del interés nacional. Y todo con un añadido: se asumía que el día después no importaría. Y quienes recibieron ese apoyo fueron precisamente las facciones más fanáticas, las más violentas, las más radicales, y no porque fueran las únicas, sino porque eran las más eficaces contra los soviéticos. La elección fue consciente. Los Estados Unidos apostó por quienes garantizaban más cadáveres en el campo de batalla. En pantalla, Rambo sonríe y jura lealtad al pueblo afgano. En la realidad, Washington invertía millones de millones en milicias divididas, capaces de masacrarse entre ellas y más tarde arrasar Kabul con artillería pesada. No fue un accidente, no fue un daño colateral tampoco. Estados Unidos creó el monstruo con toda la intención de que destrozara la URSS, y lo consiguió. Lo que no quiso mirar es que ese mismo monstruo no se quedó en las montañas. Y para que nadie lo tome como una opinión, porque no estoy opinando absolutamente de nada, estoy relatando hechos objetivos, duela más o menos, aquí están los códigos de los propios documentos internos y las denuncias que ya se hacían en esa época. Primero, President's Finding, 3 de julio de 1979, la cual da luz verde presidencial para financiar en secreto a esta insurgencia. El SCC Memorando del 23 de octubre de 1979, plan para ampliar esa ayuda vía terceros países. La NSDD 32 de 1982, operaciones encubiertas contra la influencia soviética. NSDD 99 de 1983, intensificación del suministro de armas a través de Pakistán. NSDD 166 del 27 de marzo de 1985, orden de destrozar a la URSS a cualquier precio. Carta de Amnistía Internacional del 16 de diciembre de 1985, advertencias sobre ejecuciones y torturas de las facciones aliadas. Cablecía sobre Stringers, 1991, reconocimiento interno de que cientos de misiles que habían sido entregados a estas bandas estaban fuera de control. Y también dejo en pantalla un balance forense de crímenes de guerra de estas facciones. Todo lo que he contado y lo que viene está ahí, firmado, fechado y archivado. No es una teoría, son pruebas oficiales e informes públicos. Si alguien no me cree, hace muy bien en dudarlo. Que lo busque por su cuenta y ya está. Dicho esto, seguimos. En Rambo 3, los guerrilleros aparecen como campesinos heroicos, con túnicas ásperas y un aura de nobleza. Hollywood los presenta como guardianes de la libertad, de manera romántica, casi bíblica, y la realidad era mucho más cruda. Las facciones que recibían millones en armas y dólares practicaban ejecuciones sumarias, degüellos de prisioneros y ataques deliberados contra civiles. ¿No suena esto de algo con un cierto grupo actual que se ve muy mal, pero hace unos 30, 40 años sus homólogos parecían de puta madre? Bueno, en las alderas, mujeres eran asesinadas por enseñar a leer, maestros colgados como traidores y familias castigadas por colaborar con el gobierno de Kabul. Todo esto está documentado desde mediados de los años 80, cuando ya circulaban advertencias claras sobre esta brutalidad. El fanatismo no era una anécdota, era el motor, y aún así todo, Washington siguió financiándolos. Lo hizo con pleno conocimiento de lo que ocurriría, porque lo importante no era Afganistán, ni su gente. Lo único que importaba era que la URSS sangrase en la montaña. En la pantalla, Rambo se sienta a compartir pan con estos hombres. Fuera de pantalla, algunos de ellos disparaban cohetes indiscriminados sobre Kabul y arrasaban con barrios enteros. La capital quedó marcada por crímenes de guerra mientras que Hollywood vendía la postal de un pueblo unido contra un invasor. Lo que la película muestra como camaradería, en realidad fue una guerra sucia, un escenario donde los supuestos héroes aplicaban todos estos métodos crueles de barbarie que a día de hoy indignan. Y lo peor de todo es que no era un secreto, era sabido, denunciado y aún así se les aplaudió. Y lo que viene ahora es todavía más turbio. La película muestra a un niño afgano como símbolo de la inocencia, juega con Rambo, aprende de él, representa la esperanza del futuro, un recurso de guión para emocionar al espectador. La realidad fue mucho más turbia. En los años 80, Estados Unidos no solamente financió con armas y guerrillas, también financió cuadernos escolares, libros de textos repartidos en campamentos de refugiados en Pakistán y dentro de Afganistán, publicados con dinero de la USAID, es decir, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y elaborados por la Universidad de Nebraska. ¿Y qué enseñaban estos manuales? Pues a sumar balas, a restar cadáveres, a escribir frases con versos en árabe sobre cierto tipo de guerra de índole religiosa, que ya me entendéis porque no puedo decir la palabra, dibujar Kalashnikov y minas antipersonas, niños de 10 años resolviendo problemas de matemáticas con cartuchos y granadas, una generación entera educada para la guerra. Hablamos de material fabricado en los Estados Unidos, pagados con dólares públicos y diseñados para moldear mentalidades desde la infancia. Durante una década se invirtieron más de 50 millones en estos libros.
Y como no, cuando los talibanes tomaron el poder en los 90, muchos de estos textos siguieron circulando en las aulas. En Rambo 3, este niño sonríe como esperanza. Fuera de la pantalla, miles de niños crecían aprendiendo que la guerra era algo deseable y sobre todo era sagrada. En Rambo 3, el clímax se resuelve con flechas explosivas, dinamita y un helicóptero soviético reventado en llamas. Un espectáculo de pólvora coreografiada. Pero la realidad, como no, fue mucho más peligrosa. En los años 80, la CIA entregó cerca de 1 millar de misiles Stinger a los mujahidines, armas capaces de derribar aviones comerciales a más de 4 kilómetros de distancia. Durante la guerra se usaron contra helicópteros soviéticos, y fueron de hecho muy efectivos, pero cuando la guerra terminó, muchos desaparecieron. Washington tuvo que montar una operación secreta para recomprarlos en el mercado negro, a razón de $100.000 la unidad. Ni con todo ese dinero lograron recuperarlos todos. Algunos acabaron en manos de traficantes internacionales, otros en arsenales de facciones que más tarde se convirtieron en enemigos declarados de Estados Unidos y que los usaron contra ellos. En pantalla, Rambo lanza una flecha y resuelve la batalla en segundos. Fuera de pantalla, esas armas de regalo quedaron sueltos por el mundo durante años. Cada misil perdido era una amenaza latente contra los aviones civiles, un legado peligroso que Washington conocía y el cual reconoce en sus propios informes internos. Porque el boomerang de esta película no solamente fue de propaganda ideológica, también fue material. Porque al final del día Estados Unidos financió sus propios enemigos del futuro. En el final de Rambo 3, la alianza con los guerrilleros parece el inicio de una nueva era. Pueblo unido, victoria épica y un horizonte limpio. Pero fuera de la pantalla, la historia fue muy diferente. En 1992, 3 años después de la retirada soviética, los mujahidines entraron en Kabul. La capital no se liberó, se convirtió en un campo de batalla. Facciones rivales se bombardearon entre sí durante años, los cohetes cayeron sobre barrios enteros, los saqueos se multiplicaron y la barbarie se impuso como una forma. Kabul pasó de ser una ciudad moderna a un pasaje en ruinas. Y para rematar, en 1996, los talibanes tomaron el poder. Su entrada quedó marcada por la ejecución pública del anterior presidente, Najibullah. Y por si aún quedaba algún despistado, este fue sin duda el fin de cualquier ilusión de un pueblo noble. Creo que lo que siguió lo sabemos todos. Fue un régimen que ofreció refugio a Bin, ya sabéis de quién hablo, y que convirtió a Afganistán en base de operaciones del yihadismo internacional. Y claro, eso metió en problemas la versión de Hollywood de Rambo 3, así que tuvieron que dar un volantazo. Ya que si Rambo 3 en 1988 había dedicado una superproducción al pueblo afgano, This is a communique from Crimson Jihad. Crimson Jihad will rain fire on one major US city each week till our demands are met. 6 años después, en 1994, se estrenaba True Lies, donde los terroristas islámicos, la yihad carmesí, ojo cuidado, ya eran los villanos de la función. La misma industria que había aplaudido a los mujahidines, ahora los convertía en caricatura cómica del enemigo, esta vez con acento árabe y bombas en maletines. Y el cambio fue de todo menos casual. Estados Unidos había perdido el control del monstruo que había alimentado en los años 80, y la ficción siguió el guión oficial, pasar de aliado heroico al enemigo absoluto. Y de la noche a la mañana, todos aquellos Freedom Fighters perdieron su maquillaje y se revelaron como lo que eran, islamistas. ¡Qué sorpresa! Todo esto fue forzada por una realidad muy jodida. En 1993, apenas 5 años después de Rambo 3, un camión bomba estalló bajo de 2 torres de Nueva York. Ya sabéis cuáles son, que no quiero mencionarlas para por si acaso. En 1998, las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania fueron destruidas por explosivos, dejando cientos de muertos. Y en el año 2000, el destructor US Cole fue atacado en Yemen, con 17 marinos muertos. Y en 2001, ya sabéis todos lo que pasó en Nueva York. Y como no, Hollywood se fue adaptando a lo que ocurría en paralelo. En 1999 llegó The Shades, con campos de internamiento para musulmanes en Nueva York como trama central. Y como estaban muchas más películas que podéis encontrar fácilmente, la retórica era clara: preparar al público para un nuevo tipo de guerra. El resultado fue que, en menos de una década, el cine norteamericano pasó de dedicar una película entera a ensalzar los mujahidines a convertirlos en el enemigo cultural número 1 tras un ataque de amnesia. La misma transición que Washington había ejecutado en la vida real, primero financiar, luego demonizar, había ocurrido en el cine. Porque Rambo 3 no fue solamente una película de acción más, fue una jodida vergüenza. Fue un escaparate de propaganda que convirtió a los mujahidines en héroes nobles, mientras fuera de cámara se incubaba un ciclo de violencia que terminaría volviéndose contra su propio creador y que aún tenemos que sufrir a día de hoy. Pero eso sí, con amnesia de quien lo ha creado para variar. En pantalla, un enemigo caricaturizado, un pueblo unido y un héroe de acero que cierra la función con una dedicatoria solemne. Fuera de pantalla, manuales de guerra pagados por la USAID
misiles Stinger desperdigados en el mercado negro, Kabul arrasada por facciones rivales y un terrorismo que escaló de coche bomba a lo que ocurrió aquel 11 de septiembre. La película quiso vender un final feliz, y la historia en cambio le dio la vuelta para volverlo un recordatorio muy incómodo. Hoy, vista con perspectiva, Rambo 3 no es épica, es un fósil propagandístico que explica mejor que ningún otro documental cómo se fabricó un monstruo aplaudido primero y temido después cuando llegó con la factura en mano. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro en el que hablo de Scarface, una película que muchos no han querido entender y que va mucho más allá de gángsters y narcotráfico. Haz clic y descúbrelo, y de paso, dale un like. Y creo que por este curro me lo he merecido, ¿no? Nos vemos.